Glorias a Sila Bhaktivinoda Thakur y a Sila Narayana Maharaj. Este libro se llama Sri Vayana Raharsya, Secretos Confidenciales del Vayan, de la práctica en el servicio devocional. Entonces, en el prólogo a la presentación en inglés, dice aquí, en la compilación del Sri Vayana Raharsya, Srila Bhaktivinoda Thakur seleccionó unos versos específicos de la literatura védica que sirven de guía al practicante para despertar su identidad eterna como sirviente de Krishna. Estos versos, cuyo significado se revela en cada frase introductoria, están presentados en capítulos que se corresponden con el nivel del practicante, comenzando con los estados iniciales de la fe hasta la aparición del prem, etapa en la que el corazón ha alcanzado la plenitud de su relación eterna con Radha Krishna. Bhaktivinoda Thakur se considera el séptimo de los Goswami. Recordemos que cuando vino Chaitanya Mahaprabhu, él estuvo asociado con muchos devotos exaltados, como Ramananda Roy, Swarup Damodar, el rey Patrapadura. Panchatattva en sí es la manifestación del Señor Supremo en sus 5 aspectos. O sea, estaba Sri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda, Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhaktavinda. Entonces aquí se está glorificando al Señor Chaitanya Mahaprabhu, al Señor Nityananda, al Señor Advaita Acharya, Gadadhar y Sivas. Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo con el humor de Radharani. El Señor Nityananda Prabhu es Baladeva, el hermano mayor de Krishna. Hay una pequeña historia donde Baladeva está sentado en un trono y Nityananda Prabhu llega en Kali Yuga y le dice: es mi era. Baladeva dice: no me voy a bajar de aquí, y él lo agarra y lo baja. Siendo Baladeva la fuerza del Señor Supremo, Nityananda es la fuerza de la devoción del Señor Supremo. Ese es lo dan como un ejemplo del potencial del Señor Nityananda para liberarnos a las almas condicionadas de esta era de Kali Yuga. Advaita Acharya es una manifestación del Señor Vishnu. Él, siendo el Señor Vishnu, dijo: en esta era yo no tengo injerencia, no tengo cómo resolver los problemas de este mundo. Recuerden que todas estas cosas son lila. Tenemos que diferenciar lo que es el tattva y el lila. En el lila aparecen cosas que uno dice: ¿cómo es posible que Dios no lo pueda hacer? En el tattva todo Dios lo puede hacer. Al final Dios lo hace todo, pero a través de el lila, o sea, pasa tiempo el Señor Supremo. Así que Advaita Acharya decide adorar al Señor Supremo con una hoja de tulasi, hojas de tulasi, siempre le ofreció de tulasi, agua del Ganga, a la forma del Señor Supremo llamada Shalagran Shila, que quiere decir la forma del Señor Supremo como piedra, Shalagran. Entonces, Shalagran Shila. Bien, resulta ser que Advaita Acharya hace este tipo de adoración. Y aparece Chaitanya Mahaprabhu con todos sus asociados. Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhaktavinda. Y entre estos asociados del Señor Supremo aparecen los 6 Goswamis de Vrindavan, que fueron los encargados de recopilar la información de los datos que dio Chaitanya Mahaprabhu, la conclusión filosófica de lo que dio Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu estuvo aquí en el planeta Tierra por 48 años. 24 años ejecutó su actividad como miembro de familia. ¿Ves? Se llama Adilila. Luego 6 años como predicador por el sur de la India, Madhya Lila. Y luego los otros
años, ¿verdad? Que quedan restantes, que son 18 años, ¿no? Esto predicó, bueno, 6 años también en Puri y los 12 años últimos se quedó en éxtasis total, ¿ves? Y entonces es Anti-Alila. O sea, son las 3 etapas de la vida del Señor Chaitanya Mahaprabhu: Adi-Lila, Madhya-Lila y Anti-Alila. Su estado intermedio fue de prédica, o sea, tuvo 12 años de prédicas como Sannyasi, ¿verdad? 6 en el sur de India y 6 en Puri. Luego los 12 últimos años estuvo en un trance total que no podía ni siquiera predicar. Bueno, dentro de todo ese contexto él nada más escribió 8 versos, Sisastaka, que quieren decir la esencia de la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu, ¿verdad? En 8 versos, Astaka es 8. Entonces, él escribió el Sisastaka. Es todo lo que él escribió. Pero quienes se encargaron de formular por escrito toda esa información que Mahaprabhu manejó, y cuáles fueron sus 2 libros principales. Para Mahaprabhu los 2 libros principales de todos los Vedas fueron el Brahma Samhita y el Bhagavatam. Entonces, Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, Raghunatha Dasa Goswami y Jiva Goswami, entonces son destacados por presentar la filosofía en diferentes aspectos, ¿verdad? Y el más destacado de todos para nosotros es Rupa Goswami. Bueno, resulta ser que pasaron aproximadamente unos 300 años, y como todas las cosas en este mundo tienen su flujo y reflujo, se había perdido mucho la idea de Chaitanya Mahaprabhu. De hecho, ni siquiera se conocía con exactitud el lugar donde Chaitanya Mahaprabhu nació. Bhaktivinoda Thakur era un juez, magistrado de la Corte Suprema. Fue educado con la línea de los ingleses, entonces conocía tanto la cultura inglesa como su cultura. Y resulta ser que cuando él recibió por primera vez un Srimad Bhagavatam, quedó fascinado de esta literatura y comenzó a indagar y a recopilar información. Y comenzó a buscar el lugar específico donde nació Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu apareció en Bengal, India, perteneciente al estado de Calcuta. Bhaktivinoda Thakur es también de Bengal, India. Entonces él buscó con información de referencias muy exactas y encontró el lugar donde nació Nimai Pandit. Chaitanya Mahaprabhu le decía Nimai porque nació debajo de un árbol de Nim. Entonces, para verificar su encuentro, busca a su guru instructor, porque él tuvo un guru iniciador, que no sé el nombre, no lo recuerdo, lo escuché pero no lo recuerdo, y tiene un guru instructor, Jagannath Das Babaji. Jagannath Das Babaji logró vivir 135 años, y él buscó a su guru instructor y lo llevó al lugar, y sin mentirle, mire, Jagannath Das Babaji era cargado por un devoto muy fuerte, que sí, era como sus piernas, porque ya está muy viejito, lo cargaba en una canasta en la espalda. Y cuando lo llevó a ese lugar al Babaji, el Babaji saltó de su canasta, siendo una persona que ya no podía caminar, y comenzó a danzar cantando Haribol, 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 Jai Goranga, Jai Goranga, Jai Goranga. Y así Bhaktivinoda Thakur confirmó que ese era el lugar de nacimiento del señor Chaitanya Mahaprabhu, y entonces estableció un templo ahí y comenzó a hacerlo popular el lugar. Entonces veamos el potencial de Bhaktivinoda Thakur. Entonces comenzó a recopilar información, mucha información, a escribir. Él como era juez y magistrado, su trabajo lo hacía como en 5 horas, ¿verdad? Y de ahí tenía tiempo para ejecutar otras actividades, dormía poco, cantaba sus rondas, cantaba 64 rondas por día, leía, investigaba. O sea, son estos seres geniales que uno dice definitivamente no son de este mundo, ¿verdad? Así que él, entonces buscando cómo mejorar el canto del Santo Nombre, buscó información del Namacharya, ¿verdad? Que es Haridas Thakur,
El Namacharya del Santo Nombre. Haridas Thakur cantaba 300.000 nombres al día, que son 192 rondas, si no me equivoco. Y es su servicio devocional de cantar rondas lo hacía al lado de una planta de Tulasi y lo hacía en 22 horas. Así que en 2 horas descansaba, comía y hacía todas sus necesidades y luego de nuevo a establecerse en el canto del Santo Nombre. Y Haridas Thakur era descendiente de musulmanes, entonces eso rompió también el patrón de conducta establecida en esa época. Haridas Thakur es de la época del señor Chaitanya Mahaprabhu. Estoy para aclarar el asunto, ¿verdad? Como estoy hablando de Bhaktivinoda Thakur. Bueno, Bhaktivinoda Thakur consiguió una información de cómo Haridas Thakur, el maestro del Santo Nombre, presenta la práctica del canto del Santo Nombre. Entonces nos presenta un libro llamado el Harinam Chintamani, o sea, la joya del canto del Santo Nombre. Y luego, para compenetrarse más en el asunto, nos presenta este libro que se llama así, Vayana Raharsya, o sea, los secretos confidenciales de la práctica del canto del Santo Nombre. Entonces, la idea de Srila Narayana Maharaj fue presentarnos esta información, porque Srila Prabhupada nos presentó otros tipos de información interesantísima, como el Bhagavad Gita, el Upadesamrita, el Bhakti Rasamrita Sindhu, el Chaitanya Charitamrita, el Srimad Bhagavatam, que Srila Prabhupada llegó hasta el 10º canto traduciéndolo, pero hizo unos libros corriendo porque él sabía que no tenía mucho tiempo, llamados los libros de Krishna, y ahí presenta las historias de Krishna del 10º canto. Srila Prabhupada no tuvo tiempo de traducir, ¿no?, el 11º canto del Srimad Bhagavatam y el 12º. O sea, llegó hasta el 10º canto del Srimad Bhagavatam. Llegó hasta la sonrisa de Krishna, porque el Srimad Bhagavatam se dice que es el cuerpo del Señor Supremo. Faltaba entonces la frente y la cabeza de Krishna para concluirlo. Entonces, pero en los significados Srila Prabhupada cita algunos versos del Srimad Bhagavatam. Y resulta ser que el Srimad Bhagavatam es considerado el fruto maduro de la literatura védica. Bueno, resulta ser que Bhaktivinoda Thakur nos brindó una luz, un nuevo inicio de la Gaudiya Vaishnava, recopilando toda esta información. Y por asunto de arreglo de la providencia, tuvo su 11º hijo, divulgó toda esta información, quien es Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Activó toda una organización para que nosotros pudiéramos obtener esta información, porque Bhaktivinoda Thakur reinició las indicaciones de Chaitanya Mahaprabhu, diciendo: el santo nombre del Señor Supremo se va a expandir por todo el mundo, en cada pueblo y aldea del mundo se va a escuchar el santo nombre de Krishna en esta época de Kali. Hare Nama Eva Kevalon, ¿verdad? Entonces, ellos sabían, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y Bhaktivinoda Thakur sabían que la lengua inglesa había conquistado el mundo, que era la lengua del mundo entero. Entonces buscaron la forma de difundir la conciencia de Krishna a través del inglés. Entonces Bhaktisiddhanta Saraswati mandó a Bon Maharaj a Inglaterra y tuvo un tiempo predicando, después regresó a India. Pero se encuentra con Bhakti, bueno, en esta época se llama Aboy Charan, nuestro Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que fue iniciado como Swami Maharaj por Keshava Maharaj, un discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati. Bueno, se encontró en la época de la revolución de India con nuestro Aboy Charan, nuestro Prabhupada, y le dijo: eres un joven inteligente, divulga la conciencia de Krishna a todo el mundo en el lenguaje inglés.
Este joven se casó, ¿verdad? Sí, Abul Charan, y después de mucho tiempo tomó, cuando ya era un anciano, la orden de su maestro espiritual y fue a Nueva York y empezó a difundir la conciencia de Krishna por todo el mundo en 1965. Y en 12 años, hasta del 65 hasta el 77, propagó el tema de Krishna por todas las lenguas del mundo. En 12 años hizo un imperio del Bhakti. Entonces cumplió la misión de Chaitanya Mahaprabhu por la fuerza que Bhaktivinoda Thakur le presentó a su hijo Bhaktisiddhanta Saraswati, y cómo Bhaktisiddhanta Saraswati viene y le impregnó ese potencial a su discípulo, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y si nosotros queremos seguir difundiendo esta conciencia de Krishna con ese carácter especial del Bhakti, debemos siempre pedirle a nuestro maestro espiritual, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que nos dé ese potencial, para que nosotros podamos experimentar realmente el Bhakti en nuestro corazón y podamos desdeñar todas las cosas del mundo material. Y podemos hablar de nuestra experiencia vivida, no solamente citar texto, no solamente buscar referencia para ejercitar nuestra inteligencia, no, vivir el escenario del Bhakti y poder presentarlo como tal. Bueno, me quedo aquí con este video el día de hoy, siempre despidiéndome con el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Espero que el Señor Supremo y todos sus devotos nos llene el corazón de Bhakti. Haribol.